Vamos a la palabra para hoy y la he titulado ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Y algunos, especialmente los viejitos como yo, recordarán que esa es una película vieja de hace unos 40 años más o menos, cuya trama es que los pilotos se enferman por algo que comieron y le toca asumir el control a un piloto que va de pasajero, pero que es neurótico y le da mucho miedo, y en esa trama se desenvuelve la película. Pero bueno, yo no vine para hablar de cine, pero les he contado esto porque a mí me llama profundamente la atención cómo la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar, que la masa de la Tierra atrae todos los elementos hacia el centro. Eso dice la ley de la gravedad. Pero hay una ley que contrarresta la ley de la gravedad, y es la ley de la aerodinámica, donde se mezclan los sólidos y el viento, y de una manera que yo no podría explicar, pero hacen posible que grandes aparatos como son los aviones, que pesan toneladas y van llenos de toneladas y a veces de cientos y miles de pasajeros, rompen, contrarrestan la ley de la gravedad. Sin embargo, a veces las cosas no salen bien y ocurren esas tremendas catástrofes aéreas. Es así que en uno de estos programas de catástrofes aéreas se cuenta la experiencia de un piloto que no era nuevo, era un piloto realmente experimentado, pero que al subirse ese día a pilotear el avión, no se dio cuenta, no se percató de que el avión iba en modo piloto automático. Y él, como va piloteando el avión, de repente le da como la percepción de que el avión va perdiendo altura. Y entonces levanta la palanca y sube el avión. Pero el piloto automático, para lograr sustentación, lo baja. Y él empieza a subirlo. Y el piloto automático lo baja y se forma una lucha. Fue tal la situación que este piloto colocó el avión en posición vertical y tristemente cayó a tierra. Y fue grande la tragedia. ¿Por qué? Porque este piloto, sin saberlo, no dejó que el piloto automático lo manejara y produjo una tragedia. Y eso es lo que ocurre muchas veces en la vida de algunos cristianos. Que el Espíritu Santo quiere tomar el control, quiere tomar el dominio, quiere pilotear, pero hay cristianos que no lo dejan, que se oponen y que en lugar de rendir el control de su vida, de dejar que el Espíritu Santo pilotee, luchan y lo que producen son catástrofes, tragedias. Porque el Espíritu Santo tiene algo así como una ley de la aerodinámica que nos quiere llevar a las alturas. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar a la tierra. Tenemos que rendirnos al control del Espíritu Santo. Quiero que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, y a partir del versículo 1, y la palabra del Señor dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios,
envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven según o conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Amados hermanos, debemos entender cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos rendirle el control de nuestra vida a Él. Y yo espero que si usted no lo ha hecho todavía, al terminar este mensaje, le rinda el control de su vida. Deje que el Espíritu Santo sea el piloto de su existencia. Una verdad quiero dejar en su corazón, y es que un cristiano verdadero no es aquel que se conoce sencillamente las mujeres por tener pelo largo, falda larga, o los hombres por no tener barba, o por no comer ciertas comidas, o por guardar ciertas cosas. No, un cristiano verdadero se conoce porque es guiado por el Espíritu Santo. Dígale a alguien esa tremenda verdad en esta tarde. Un cristiano verdadero es guiado por el Espíritu Santo. Y yo quiero que a la luz de este texto que hemos leído en la carta a los Romanos, capítulo 8, respondamos a la pregunta: ¿cuáles son las exigencias para ser guiados por el Espíritu Santo? Porque esto, amados hermanos, es cuestión de vida o muerte. No dejar que Él pilotee nuestra vida nos va a producir una catástrofe, nos va a traer una tragedia. Y la primera exigencia es esta: ser guiado por el Espíritu Santo exige andar impulsado por el Espíritu Santo. Necesitamos andar. Este texto habla de eso, de andar. Mire cómo lo dice en la Reina Valera el versículo 1. Romanos 8:1 dice que nosotros no tenemos ninguna condenación. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí hay elementos importantes a tener en cuenta. Andar. Dice que no hay ninguna condenación para aquellos que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es una tremenda bendición que tenemos los cristianos verdaderos. Y es que no hay condenación para nosotros, ninguna. Eso significa que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Aquellos que deciden
andar en el Espíritu. Aquellos que deciden rendirle el control al Espíritu y dejar que Él los guíe, no tienen condenación. Nunca se van a perder. Es una pregunta que continuamente a uno le hacen: pastor, ¿y la salvación se pierde? ¿Se pierde o no se pierde? Yo le podría responder a partir de este texto: aquellos que andan conforme al Espíritu no pierden la salvación. Aquellos que son impulsados por el Espíritu no tienen ninguna condenación. No hay. Y mire lo que dice el texto de la palabra del Señor. Dice en el versículo 2: pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Ahí está el segundo beneficio. Y el segundo beneficio es que si andamos en el Espíritu, somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando Pablo se refiere aquí a la ley del pecado y de la muerte, sí está hablando a la ley moral. Se refiere a los 10 mandamientos, esos que estuvimos estudiando durante casi 3 meses en la reunión de los miércoles. ¿Por qué? Porque los mandamientos como tal no pueden darnos vida. Son buenos, claro, son de Dios, sí, amén. Pero los mandamientos lo único que hacen es mostrarle al ser humano que es un pecador. Pero como no lo pueden liberar, pues la paga del pecado es la muerte. Pero gloria a Dios que cuando usted y yo decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, y el Espíritu Santo sí nos da poder para cumplir la ley, nos da poder para cumplir los 10 mandamientos, y de esa manera somos libres para su gloria y para su honra. Estos beneficios son exclusivamente para aquellos que deciden andar impulsados por el Espíritu Santo. Porque yo quiero ser lo más claro posible. Por favor, no nos equivoquemos. No creamos que por tener información bíblica, por creer en lo que la Biblia dice, que por creer que Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz, resucitó, que por eso somos cristianos. No te lo creas. No. Ser cristiano no es cuestión de información. Ser cristiano es cuestión de transformación. Tenemos que andar impulsados, guiados, controlados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene que controlar nuestra vida. Es el Espíritu Santo, como dice en el versículo 9, quisiera que lo vea. Versículo 9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y oiga esta frase: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Porque cuando una persona de verdad se convierte, cuando una persona de verdad se arrepiente y rinde su vida al control de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Y esa persona empieza a ser cambiada y a ser transformada. Pero si eso no ha ocurrido, es que tú no eres cristiano.
Eres un simpatizante. Te gusta de repente las canciones cristianas. Te gustan los mensajes cristianos, pero probablemente el Espíritu Santo no vive dentro de ti. Necesitas realmente convertirte y que el Espíritu Santo viva dentro de ti. Te lo digo de esta manera. En esto solo hay dos opciones. O eres carnal o eres espiritual. Y un carnal es aquel que es autosuficiente, que vive por lo que ve, que es materialista, que vive pensando solo en las cosas de este mundo, en lo temporal, en lo pasajero. Es aquel que no hace nada para luchar contra sus debilidades, contra sus tentaciones. Esa es una persona carnal. Es aquella que puede ahorita estar cantando una canción cristiana y a la media hora estar cantando una canción mundana y no se le da nada. Es aquella que puede estar ahora conectada a esta transmisión y ver una transmisión que habla de Dios y al rato estar viendo películas obscenas, cosas que no edifican para nada. Esas son personas carnales y lo que dice el texto es que personas como esas sencillamente no han recibido al Espíritu Santo, no andan impulsadas por el Espíritu Santo, están impulsadas por otra cosa, están impulsadas por su pecado, están impulsadas por su maldad, pero no por el Espíritu Santo. Pero los espirituales son aquellos que andan conforme al Espíritu, que es el Espíritu Santo el que los impulsa. Son aquellos que cada mañana se levantan y son conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Y saben que lo que hagan, puede ser que la familia no lo vea, puede ser que el líder espiritual no lo vea, pero sabe que el Espíritu Santo está ahí viéndolo. Y es aquel que vive y se esfuerza por agradar a Dios. Indudablemente, yo creo que cuando Pablo nos cuenta esto, está pensando en su propia experiencia. Porque recuerden que Pablo era un judío piadoso, que guardaba la ley moral, la ley ceremonial, cumplía las fiestas, era un judío de raca mandaca. Pero era uno que perseguía a los cristianos, que los mataba, hasta que un día, camino a Damasco, el propio Señor Jesucristo se le reveló y lo cambió y lo transformó. Ese día el Espíritu Santo vino a morar en ese hombre perseguidor de la iglesia llamado Saulo y lo fue transformando y lo cambió hasta que se llamó Pablo y empezó a ser un gran misionero y un gran predicador. Una persona guiada por el Espíritu Santo es impulsada por él. El Espíritu Santo la impulsa. Y yo te pregunto a ti en esta hora, con toda sinceridad, ¿qué impulsa tu vida? ¿Qué es lo que te está moviendo? Y eso nos lleva a la segunda reflexión en esta tarde. Y es que ser guiados por el Espíritu Santo exige alimentar bien nuestra mente. Es un hecho, amados. Es un hecho categórico. Mira lo que dice el versículo 8. Más claro no lo puede decir el apóstol Pablo. Él dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ojo, porque no dice que no quieren agradar a Dios. Probablemente quieren, pero es que no pueden. ¿Por qué no pueden? Sencillamente porque están controlados por esa naturaleza pecaminosa. Y por más que lo intenten, por más que digan, no, ahora sí, lo voy a hacer, voy a lograrlo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, nunca lo van a lograr. La única forma es, otra vez lo repito, rindiéndose al control del Espíritu Santo. Mira cómo lo dice el versículo 5. Pablo dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa
Subraye eso si tiene Biblia de papel. Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Si lo notaste en la lectura, podrás ver que lo primero que nos dice Pablo en el capítulo 8 es que hay que andar impulsados por el Espíritu. Pero ahora aquí nos va a decir que esto es cuestión de pensar. Pensar, fijar la mente. Y lo que dice Pablo es que el carnal vive pensando en el pecado. Vive pensando en lo material, en lo vano, en lo pasajero, en lo temporal. Siempre su mente está ocupada con eso. En cambio, el espiritual, totalmente contrario, es aquel que está meditando en la palabra. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es cuestión de cómo estamos manejando nuestra mente. Alguien dijo, hablando de la salud física, que uno es lo que come. Lo que uno come se le nota. Y eso aplica también en el ámbito espiritual. Espiritualmente tú eres lo que comes. ¿De qué estás alimentando tu mente? Ahora mismo, en este momento, ¿qué hay en tu mente? ¿En qué estás pensando? Porque algunos tienen su mente tan llena de chatarra y de cosas malas que aún escuchar la palabra les cuesta trabajo. Porque están ahí de cuerpo presente, pero la mente está dando vueltas en el negocio, o en el trago, o en la infidelidad, o en el adulterio, o en la impureza sexual. ¿De qué está llena nuestra mente? Porque lo que dice Pablo es que al cristiano y al no cristiano se le conoce por su mentalidad, por la manera en que piensa, porque sencillamente de la mente depende todo. Lo que uno piensa determina lo que uno es. Lo que uno piensa determina lo que uno hace. Así que si yo quiero ser discípulo y hacer discípulos, tiene que empezar un cambio aquí en mi mente. Yo no sé quién lo dijo, pero fue muy sabio al decir: ten cuidado con lo que piensas, porque tus pensamientos se volverán emociones, y tus emociones se volverán palabras, y tus palabras se volverán acciones, y tus acciones se volverán hábitos, y tus hábitos formarán tu carácter, y tu carácter determinará tu destino. Todo empieza en la mente. Y en el versículo 6, Pablo es categórico y dice que la mentalidad pecaminosa, óigalo bien, la mentalidad pecaminosa es muerte. Personas con una mente enfocada en la naturaleza pecaminosa están irremediablemente separadas de Dios, están muertas espiritualmente. Y si mueren en esa condición, sin sensibilidad espiritual, sin temor por agradar a Dios, pues van a estar condenadas. Para ellas sí hay condenación. Pero según el versículo 1, y vuelva a leer el versículo 6 de aquí, dice: mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, alabado sea Dios, la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa produce muerte. La mentalidad que proviene del Espíritu Santo produce vida y paz. No hay condenación.
Cuando dice que produce vida, se refiere a la sensibilidad espiritual. Se refiere a esa persona que es sensible a la presencia de Dios, sensible a su palabra, sensible a la oración. Es una persona que en esta vida tiene vida espiritual, y cuando su corazón, su cuerpo deje de funcionar, va a entrar en la plenitud de la vida eterna. Tiene vida. Pero no solo tiene vida, tiene paz. Tiene paz con Dios, tiene paz con su prójimo y tiene paz consigo mismo. Sigamos leyendo. Dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. No tiene el poder. Una mentalidad pecaminosa jamás va a cumplir con la ley moral. No puede. Así que la pregunta para ti en esta hora es: ¿qué alimento le estás dando a tu mente? ¿Qué música oyes? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Qué ves en tu internet? ¿Qué hablas? ¿Cómo estás alimentando tu mente? El mejor alimento para tu mente y por tanto para tu espíritu es la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es la oración. De eso tenemos que llenar nuestra mente para que nuestra vida sea cambiada. De lo contrario, vamos a tener serios problemas. Y eso me lleva a la tercera reflexión en esta hora. Y es que ser guiado por el Espíritu Santo exige atacar nuestra naturaleza pecaminosa. No solo hay que andar impulsado por el Espíritu, no solo hay que alimentar nuestra mente bien adecuadamente, sino que tenemos que atacar esa naturaleza pecaminosa. Mira cómo dice el versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Leámoslo en la Reina Valera. La Reina Valera me parece lo dice más claro. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Lo leíste? Somos deudores. Tenemos una deuda, pero no una deuda con la carne. A la carne no le debemos nada. A la carne no hay que consentirla. A esa naturaleza pecaminosa no hay que mimarla. Al contrario, hay que darle duro. La deuda que tenemos es una deuda con Dios. Claro, porque fue Dios el que pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Fue Dios el que pagó para que no haya condenación para nosotros. Fue Dios el que pagó para que al morir podamos tener la vida eterna. Tenemos una deuda de gratitud, y por lo tanto no podemos estar sirviendo a la naturaleza pecaminosa. Sigue leyendo, versículo 13. Pablo dice la razón por la que no hay que hacerlo. Porque si ustedes viven conforme a ella, es decir, a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Lo leíste? Mira lo que dice. Si usted vive conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, consintiendo sus debilidades, consintiendo sus pecados,
consintiendo su carne, esa naturaleza caída, lo que te espera es la muerte aquí y la muerte eterna. Pero dice, pero si por medio del Espíritu, y eso hay que subrayarlo, porque uno no puede darle muerte a la naturaleza pecaminosa en sus fuerzas, no se puede. Porque hay personas que pretenden matar sus malos hábitos en sus fuerzas y van a terminar frustrados. Es igual que el piloto de la anécdota. Va a querer ir hacia arriba, pero lo que va a hacer es ocasionar una catástrofe. Gente que a veces hace cosas que son buenas, pero con malas actitudes. Por ejemplo, ayunar. Gente que se la pasa siempre ayunando. ¿Por qué? Porque quieren azotar el cuerpo y decir es que hay que darle duro al cuerpo. Pero después de ese ayuno terminan siendo peores, más impíos. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en sus fuerzas. No está malo ayunar, hay que hacerlo. Pero que no creamos que por mi ayuno yo voy a tener victoria. La victoria es por rendirme al control del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que aún mis tiempos de ayuno tienen que ser guiados por el Espíritu. Que aún mis jornadas espirituales tienen que ser guiadas por Él. Porque esto de matar la naturaleza pecaminosa no es por medio del masoquismo. Y el masoquismo es sencillamente aquellos que se flagelan y que se azotan porque creen que el cuerpo es malo y que al cuerpo hay que torturarlo. No, señor. Pero tampoco por medio del ascetismo. El ascetismo es la negación de placer. Entonces hay gente que cree que la vida es torturarse y que el placer es malo. No, señores. El placer dentro del marco bíblico está aprobado y bendecido por Dios. Dios quiere que tengamos placer al comer una buena comida, al beber una buena bebida, un buen jugo. Dios quiere que tengamos placer los que somos casados al tener intimidad sexual con nuestro cónyuge. Esos placeres son aprobados por Dios. No se trata de castigar el cuerpo. Realmente de lo que se trata es de recordar lo que Jesús dijo. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, rinda su vida al control del Espíritu Santo. Esto es sencillamente atacar esos hábitos pecaminosos, como cuáles: el mal uso del sexo. El placer sexual fue creado por Dios, pero el adulterio, la fornicación, sexo fuera del matrimonio, sexo antes del matrimonio, lo que está demostrando una persona es que es carnal y que el Espíritu Santo no vive dentro de esa persona. Comer es un placer bueno, pero no estamos aquí para comer y llenarnos, sino comer y nutrirnos. Desarrollar contentamiento, dejar esa envidia de tener lo que otro tiene, esa competencia malsana. Ay, si él pudo, yo también puedo. Debemos tener un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Debemos dejar de ser explosivos y dejar de estar explotando en ira. Aprender a controlar nuestra manera de reaccionar, aprender a perdonar, a pedir perdón. ¿Sabes? La mejor manera de atacar nuestra naturaleza pecaminosa es no alimentándola. La mejor manera de que la carne se muera es no alimentándola, porque de esa manera se va a debilitar y se va a morir. Es desarrollando disciplinas espirituales. Es siendo implacables con ella, no siendo permisivos. Hermanos, es tiempo de tomar una decisión. O seguimos nosotros tratando de pilotear nuestra vida, o le rendimos nuestra vida al Espíritu Santo.
Si tú sigues manejando tu vida como se te antoja, una catástrofe va a ocurrir. Pero si tú rindes tu vida al control del Espíritu Santo, indudablemente vas a llegar a puerto seguro. ¿Por qué debemos rendir el control de nuestra vida al Espíritu Santo? Del versículo 14 al 17 tú lo puedes leer. Y una de las razones es porque Él no nos esclaviza. Lo que dice el texto es que Él no nos dio un espíritu de esclavitud para que otra vez estemos como esclavos. Porque tampoco el Espíritu Santo produce miedo. No. El Espíritu Santo no nos va a producir pánico. Si Él va manejando, vamos a estar tranquilos. Rinda el control de su vida al Espíritu Santo, porque es Él el que nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Y de esa manera, como dice Pablo, podemos decirle al Dios eterno, al Dios todopoderoso: Abba, Padre, Abba, Papi, Papá. Es por medio del Espíritu, porque por medio del Espíritu podemos heredar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y porque, por supuesto, por medio del Espíritu podemos soportar las pruebas. Podemos soportar el dolor y el sufrimiento que hay que vivir a veces en esta tierra. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza y el poder para soportar y que un día podamos disfrutar allá en su gloria. Amados, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que Él vino a esta tierra y adoptó esta naturaleza pecaminosa, pero no pecó. Adoptó este cuerpo como el suyo y el mío, pero no pecó. ¿Por qué? Porque Él le rindió su vida al Espíritu Santo. Era algo que se notaba. Era alguien que oraba, que consultaba a Dios, que era guiado por el Espíritu. Él podía decir y podía demostrar: el Espíritu del Señor está sobre mí. Que se note que nuestra vida está siendo controlada por el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto de tu vida? ¿Quién está manejando tu vida? ¿La culpa? ¿El temor? ¿El resentimiento? ¿La impureza sexual? ¿Quién está piloteando tu vida? ¿El amor al dinero? ¿El materialismo? ¿La vanidad? ¿Dónde está el piloto? ¿Quién es el piloto? ¿El querer vivir teniendo la aprobación de todo el mundo? ¿Quién está manejando tu vida? Hoy, si no lo has hecho, toma esa decisión. Ríndete y deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Porque personas por el Espíritu guiadas son plenamente transformadas. Personas por el Espíritu guiadas son plenamente transformadas. Que podamos decir un día, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón.
En esta hora, Señor, reconocemos que probablemente estamos haciendo mal al querer controlar nuestra vida en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza y en nuestro poder. Señor, reconocemos que así como vamos mal. Y lo único que nos espera es la catástrofe y la tragedia. Por eso en esta hora te pedimos perdón. Perdónanos. Perdónanos porque de repente, aunque hemos oído el Evangelio por muchos años, hemos querido seguir teniendo el control de nuestra vida. Perdónanos. Porque hay áreas de nuestra vida en las que no nos hemos rendido, en las que no hemos cambiado. Pero hoy, Señor, hoy tomamos la decisión de andar impulsados por el Espíritu Santo. Cada mañana, cada día, vamos a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Y en todo lo que hagamos, en las decisiones que tomemos, aún en lo que no hagamos, vamos a permitir que sea el Espíritu Santo el que nos impulse. No nuestra carne, no nuestro pecado, menos nuestras debilidades. Señor, hoy decidimos alimentar bien nuestra mente, principalmente de la palabra. Ese será el alimento principal para nuestra mente. Que nuestra mente esté llena de tu palabra y como el salmista podamos decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, danos amor por tu palabra, danos amor por tu presencia, pero danos, Señor, la fuerza y el valor para atacar nuestra naturaleza pecaminosa, para someterla al dominio y al poder del Espíritu Santo. Que podamos permitir que tú, precioso Espíritu Santo, controles y guíes nuestra vida. Señor, levanta a mis hermanos, levanta sus vidas, levántalos, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Mira, Señor, aquellos que hoy están luchando con hábitos, con malos pensamientos, con adicciones, con pecados, Señor, en esta hora libéralos. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, trae libertad, trae cambio y transformación a esa vida. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, qué bueno es poder ser guiados por el Espíritu Santo. Esto no se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo, de rendir nuestra vida a su dominio. Pero no quiero terminar este tiempo sin antes dar la oportunidad para aquellos amigos que de repente no han tomado una decisión por Cristo y que hoy están viendo este mensaje, lo están oyendo y no lo han hecho, no han rendido su vida a Dios. Quiero que lo hagas hoy. Y si ese es tu deseo, haz una oración como esta. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por pagar el precio tan alto por mis pecados. Gracias por derramar tu sangre para darme vida eterna. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi vida, me rindo a ti. Perdóname, cámbiame, transfórmame. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses,
yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y lo hiciste de todo corazón, puedes tener la seguridad de que tienes la vida eterna. Ahora lo que tienes que hacer es cada día rendirte al dominio del Espíritu Santo. Cuéntanos de esta decisión, escríbenos un mensaje al teléfono que aparece en pantalla, tú que nos escuchas a través de la emisora Comisión Radio o de un audio de WhatsApp, escríbenos al 314-297-4144, te enviaremos el curso bíblico, los grandes interrogantes de la vida, para que conozcas mejor a Dios y puedas experimentar más de su amor. Padre, bendice a tu pueblo. Permite que durante esta semana ellos puedan aplicar esta palabra. Ellos puedan, Señor, ser sensibles y rendirse al dominio del Espíritu Santo. Abre puertas de bendición y cierra toda puerta de peligro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo todos decimos amén y amén. Dios los bendiga, les amo mucho, están en mi corazón y en mis oraciones. Nos vemos pronto. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.